al tablero, profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tablero, profe. Una nueva edición de un programa con contenido público y social que tiene conceptos, categorías y términos, aplicando el pensamiento crítico, analítico, constructivo y propositivo mediante la metodología del aprendizaje significativo. Para el día de hoy, en esta edición, vamos a hablar de las estrategias para mejorar los ingresos públicos. En ediciones anteriores se ha hablado que es importante los recursos que tengan las entidades del Estado para poder desarrollar su plan de desarrollo del programa de gobierno y poder hacer la inversión. Vamos a tener 2 o 3 ediciones de estas estrategias. ¿De qué dependen esas estrategias? Fundamentalmente de que exista liderazgo del gerente público y su equipo de trabajo y que exista la voluntad política. Es fundamental. Si no hay esas condiciones, no es posible adelantar una serie de estrategias que surgen o se presentan de acuerdo a esas condiciones. No se requiere de hacer un ejercicio económico o financiero externo para poderlo desarrollar. No, esas estrategias se pueden hacer con el personal o funcionarios que tenga la administración, fundamentalmente. Y vamos a iniciar con lo siguiente. Primera estrategia. Es fundamental, esencial esta estrategia. ¿Por qué? Es el desarrollo de competencias. O en otras palabras, es la formación que deben tener los servidores públicos en temas como las finanzas públicas, presupuesto público, para obviamente tener sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas, sus actitudes y obtener los mejores resultados posibles. Entonces el desarrollo de competencias es fundamental y debe ser frecuente, permanente, estar actualizándolo sobre lo que se está presentando a diario, continuamente, dentro del conocimiento que se da en estas diferentes áreas, fundamentalmente. La segunda estrategia que es importante tener en cuenta es la de actualizar la base tributaria para tener una mayor cobertura, pero sin ir a los extremos, decir que vaya a afectar a la población. Apliquemos el artículo 363 de la Constitución, eficiencia, progresividad, que son importantes dentro de este ejercicio, cuando tomamos una decisión. ¿A partir de qué? Fundamentalmente, ¿qué podemos hacer para poder hacer una buena actualización de la base tributaria? Partimos de la normatividad, que es los que nos dan los lineamientos, los parámetros que podemos implementar o aplicar dentro de nuestro ejercicio administrativo que tengamos en una entidad territorial. Entonces la normatividad es básica. Otro aspecto importante es la estratificación socioeconómica. Nada hacemos con hacer una actualización de una base tributaria si no tenemos actualizada la estratificación socioeconómica, no tenemos bien identificados los estratos, los sectores económicos, comerciales, industriales, pues obviamente se ha perdido esa plática. Entonces tenemos que saber que esté actualizada esa estratificación socioeconómica. Claro, si hablamos de la actualización de la base tributaria, pues obviamente vienen articulados de una manera armónica todos los elementos de la obligación tributaria, como el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, la tarifa. Todos de una u otra manera van a ser influenciados o tienen repercusiones. Entonces, a partir de ahí, tenemos esa actualización teniendo la normatividad y la estratificación socioeconómica. ¿Por qué? Afecta las tarifas. Si hacemos un buen ejercicio, podemos hacer una buena actualización de acuerdo a los condicionamientos de la norma. De la base gravable, podemos ampliar la cobertura o no vamos a los extremos específicamente. Y de esa manera hacemos un ejercicio que podemos mejorar el recaudo en la medida que se centre en una buena toma de decisiones, fundamentalmente.
El tercer punto de esta estrategia para mejorar los ingresos públicos de las entidades territoriales es mejorar los mecanismos de recaudo. ¿Cómo mejoramos los mecanismos de recaudo? Servicio como 3.1, servicio al usuario, al cliente o al contribuyente, a partir de una buena orientación, una información, para que el usuario o contribuyente haga sus pagos, se acerque a la administración y cumpla con sus obligaciones oportunamente, y por eso le favorece a la administración, o que esté pendiente de todos los pasos que se tienen que ver con la parte tributaria en relación con la entidad territorial. El 3.2 es mejorar los puntos de pago y establecer líneas de pago sistematizadas. Eso favorece, le facilita al contribuyente, al usuario, de poder hacer sus pagos oportunos y mejorar el recaudo de la institución. El 3.3 es establecer estímulos tributarios. ¿Para qué? Para que obviamente el contribuyente vea lo que le favorece si hace los pagos oportunos a la administración. Unos descuentos de acuerdo a la programación tributaria que se realice. Ejemplo, si paga en enero o febrero, es diferente la diferencia a los que pagan en marzo o en abril consecutivamente. Pero es interesante todo este ejercicio en la medida que se haga buen uso de los recursos. Para unas próximas ediciones seguiremos hablando de la parte 2 y de la parte 3 frente a esas estrategias. Vamos a hablar de gestionar la recuperación de cartera, porque necesitamos generar mayores ingresos, recursos, pero sin atropellar a nadie y haciéndole de una manera muy profesional y coherente con lo que tiene que ver con la parte pública fundamentalmente. En este ejercicio de poder gestionar la recuperación de cartera, tenemos que tener un punto esencial, que es el diagnóstico institucional. ¿Quién nos debe? ¿Por qué nos debe? ¿Y cuánto hace que nos debe? Mire las interrogantes tan importantes para poder hacer un ejercicio coherente, responsable y nos dé resultados a una buena gestión. Si vemos cuáles son los sectores en que tenemos que enfilar baterías y tomar decisiones fundamentalmente. Entonces ese diagnóstico institucional nos permite saber quiénes son los contribuyentes morosos que tiene la administración y cuál es el perfil que tiene, y para actuar de manera inmediata y generar mayores recaudos. Entonces el diagnóstico institucional es fundamental. ¿Cuál es el mecanismo? Ya teniendo ese diagnóstico, ¿cuál es el mecanismo que tenemos que usar para poder generar ese recaudo? Mecanismos que nos los permite la norma. Es la jurisdicción persuasiva. Entonces, ya identificados los contribuyentes, hacemos los oficios correspondientes, liderados por el secretario de Hacienda, el jefe de presupuesto respectivo, y obviamente teniendo ese ejercicio, notificamos sobre las deudas que tienen con la administración. Quemando ese mecanismo, esa jurisdicción persuasiva, que da muy buenos resultados, ¿cierto? A veces descuido o la presión que ve el contribuyente hace que se cumpla con la obligación que tiene con la administración. El segundo mecanismo que tenemos para gestionar la recuperación de cartera tiene que ver con la jurisdicción coactiva. Ya es entrar en una acción desde el punto de vista jurídico. Y si no se acerca a la administración a hacer su respectivo pago, pues obviamente tendrá sus implicaciones de orden jurídico. Entonces, esas son las dos partes importantes para esa recuperación cartera y que dan muy buenos resultados.
porque se ve el compromiso que tiene la administración frente a hacer cumplir con las obligaciones. Importante. El punto 2 de esta segunda parte de estrategias para mejorar los ingresos públicos tiene con modernizar los sistemas de información que estén acordes al momento desde el punto de vista tecnológico, electrónico, que nos faciliten tomar decisiones claras, concretas y precisas y oportunas. De esa manera podemos mejorar y agilizar los procesos. Pero ese 2 también tiene un punto 2.1, que es la normatividad, que obviamente nos da los términos, los recursos, las acciones que podemos adelantar mediante la aplicación de estos sistemas de información. Un 2.2 dentro de estos mecanismos de sistemas de información es el intercambio de información con otros organismos, otras dependencias de diferente orden. Ejemplo, la Cámara de Comercio, la DIAN, organismos o dependencias que tengan una articulación, un enlace con la entidad pública y que nos apoya para hacer un apoyo, un seguimiento a nuestros contribuyentes y mejorar, poder tener las herramientas oportunas y en el momento ejecutarlas. Un 5.3 es la implementación de sistemas de tecnologías apropiadas. No hablemos de tecnologías de punta, apropiadas, de acuerdo a la exigencia, a los requerimientos y prioridades que tenga la organización y de acuerdo al equipo de trabajo que tenemos o que requiere la misma institución o la misma entidad territorial. No los mismos equipos que requiera una entidad territorial especial que una entidad territorial de quinta o sexta categoría. Entonces ahí es donde miramos también los recursos para no hacer despilfarros o detrimentos patrimoniales innecesarios. O no solamente en equipos, sino en personal, ¿cierto? ¿Qué personal necesitamos desde el punto de vista tecnológico que nos apoye en esta información? El punto 3 de esta segunda parte de estrategias, que es importante para generar ingresos, es la gestión y eficiencia fiscal. He reiterado que la gestión tiene que ver con acciones, decisiones y resultados, desde el punto de vista de las finanzas públicas, desde el punto de vista del recaudo y con qué eficiencia fiscal se hace, fundamentalmente. Entonces el punto 3.1 sería el esfuerzo fiscal. Entonces podemos tenerlo como un indicador que nos permita saber si estamos recaudando el 100% de las obligaciones, los compromisos que tienen los contribuyentes frente a la administración, o estamos de una manera regular solamente recaudando el 50% o es muy pésimo que es el 20%, pero tenemos que tomar decisiones de saber cuál es la razón o la circunstancia, puede ser de índole económico, de índole social, o por no se le han dado las facilidades al contribuyente para que pague oportunamente. Y el 6.2, el 2.1, tiene que ver con las técnicas o metodologías presupuestales que nos ayuden para hacer unas buenas proyecciones de cuáles van a ser los recursos o los ingresos que va a tener la administración y no nos desfasemos en lo que no podemos obtener frente a este ejercicio. O consideraciones frente a las entidades territoriales o entidades públicas, que obviamente los recursos son mínimos o escasos. Pero esos escasos recursos los podemos multiplicar dándoles un buen uso o utilizando medidas, estrategias que nos puedan mejorar la situación. ¿A partir de qué? ¿De qué depende esa situación? Esa situación depende fundamentalmente de una capacidad de gestión del gerente público y de sus colaboradores, fundamentalmente. De que exista un trabajo en equipo o lo que llaman también un trabajo colaborativo. Y además de lo anterior, que exista una voluntad política,
tanto de los seguidores del gobierno de turno como de la oposición, siempre y cuando sea una oposición constructiva, mirando y velando por los intereses de la entidad territorial. Pues además de lo anterior, también hay que tener en cuenta que debemos seguirnos a unos lineamientos desde el punto de vista normativo, financieros y fiscales. Además de lo anterior, pues también unos principios en la parte de la contratación estatal, desde el punto de vista de la función pública y el del sostenimiento fiscal. Si seguimos todos estos parámetros, todos estos lineamientos, pues obviamente vamos a hacer un ejercicio muy profesional, muy técnico y nos van a dar muy buenos resultados. Para esta parte de esta estrategia vamos a referenciar como primero lo que tiene que ver con establecer unos indicadores de gestión. Recordemos que la gestión son acciones, decisiones y resultados que tienen las entidades estatales entre las decisiones que tomen sus orientadores, sus dirigentes, sus gerentes de turno. ¿Para qué esos indicadores de gestión? Para medir las metas establecidas dentro de un periodo de gobierno o dentro de un periodo anual, si se están haciendo como corresponde las tareas, los resultados o se están dando lo establecido en el plan de desarrollo, en el programa de gobierno o en las acciones pertinentes. Entonces, no tomemos como un indicador de gestión que sea una medida de castigo o de sanción. No, son planes o situaciones que se establecen para mejorar los procesos. Vamos a dar un referente, simplemente uno, un referente, advirtiendo que esos indicadores de gestión se establecen a partir de ¿qué? De sus necesidades. ¿Quién los elabora? Uno mismo, quien está haciendo la labor o el trabajo, salvo que sea un organismo de control que le establezcan unas pautas o unas orientaciones. Pero los mejores indicadores de gestión son aquellos que uno elabora de acuerdo a los requerimientos de las necesidades de la institución o del servidor público para mejorar los procesos. Esos son los que se busca con unos indicadores de gestión. Vamos a dar un referente, un esfuerzo fiscal global. Queremos saber si estamos recaudando lo que representa la institución de acuerdo a sus lineamientos parámetros. Entonces el esfuerzo fiscal se establece de acuerdo a un recaudo efectivo global sobre un recaudo potencial global. Y si por decir por 100 y el resultado nos da un 20%, pues depende del indicador. Si estamos midiendo lo relacionado con el predial unificado y es la primera fuente de ingresos que tiene el municipio, pues es muy baja, muy limitada. Entonces tenemos que mirar cuáles las razones o las justificaciones, darle una lectura a ese indicador. ¿Cuáles son las razones o las justificaciones por qué es tan bajo ese recaudo si no nos da sino el 20%? Puede ser el servicio al cliente, falta de puntos de pago, situaciones frente a la atención al cliente. Todas estas situaciones inciden en el recaudo o situación social, económica que haya atravesado la población en general, el contribuyente. Entonces, pero si nos da un 80%, bueno, el recaudo es bueno, pero ¿qué está pasando con el otro 20% que no se ha podido recaudar el 100%? Entonces, ahí hace que uno tome medidas o situaciones muy claras, muy contundentes frente al indicador. Entonces, precisemos, los indicadores son muy importantes como una estrategia para mejorar los ingresos públicos de acuerdo a los resultados. Continuando con lo que tiene que ver con la tercera parte para las estrategias para mejorar los recursos propios o los ingresos de las entidades territoriales específicamente, partimos con el punto número 2. Es fundamentalmente estimular la inversión privada. Es una estrategia muy importante. Lo que tenemos es que brindarle los espacios, las oportunidades al sector empresarial, a los particulares, para que se vinculen a nuestra entidad territorial y pues obviamente abran espacios de orden laboral o empiecen el emprendimiento como tal. Entonces, ¿a partir de qué? Si estamos hablando de la parte
que tiene que ver con la parte fiscal y tributaria, estableciendo verdaderos estímulos tributarios, pero que sustentados, soportados de acuerdo a los que nos determina o nos establece la normativa. En este caso nos puede seguir de referencia lo que tiene que ver con la ley 2155 del 2021, la famosa ley de inversión social, que obviamente establece unas exenciones, unos tributos, unos estímulos de orden tributario para nuestros contribuyentes en lo que tiene que ver con el tiempo de las sanciones y lo relacionado con los intereses, la reducción de los intereses. Es importante que se lleve a cabo porque eso ayuda fundamentalmente ¿a qué? A generar empleo y a reducir la informalidad. Y obviamente pues eso tiene implicaciones en la situación de las circunstancias de la que la población tenga la oportunidad de trabajar y tenga menos dificultades frente a otros procesos en que tienen que ver en la parte social. Continuando con este aspecto relacionado con las estrategias, en este caso en la tercera parte, tenemos que ver con las de otras fuentes de financiación que pueden utilizar las entidades territoriales y que pueden generar mayores recursos y obviamente nos dan una salida, una alternativa a buscar cómo tener mejores recaudos, tener mejores recursos para la inversión social específicamente. Uno, dentro de esos puede ser los aportes internacionales. Esos aportes internacionales se pueden lograr a partir de un trabajo o una gestión diplomática. Obviamente requiere un trabajo de una diplomacia a nivel internacional desde el punto de vista que quieran vincularse a nuestra región y hacer algunos aportes en ciertos sectores y pues obviamente eso va a ayudar mucho a la localidad, a nuestro territorio. Otra fuente que nos puede ser representativa son la venta de activos, sobre todo a ventas de activos que tengan que ver, que sean improductivos o que obviamente la normativa lo permite, siempre y cuando esos recursos vayan destinados exclusivamente a la inversión social. También hay otros fuentes importantes que se pueden utilizar dependiendo de qué, de la reiterando la capacidad de gestión que tenga la administración de turno y sus asesores, sus consultores, pues obviamente siempre ajustados a la parte normativa. Si lo hacemos de esa manera, pues obviamente no vamos a tener ningún problema, ningún inconveniente con algún delito tipificado dentro de la administración pública, pues en la cuestión de algún peculado, alguna confusión, una aceleración indebida en lo que tiene que ver en estas estrategias. Otra son la sustitución de deuda pública, refinanciación de la deuda pública. Todo esto se pueden hacer siempre y cuando se mejoren las condiciones de financiamiento para la entidad y se cumplan con los indicadores financieros establecidos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por parte de la misma Secretaría de Hacienda departamental o municipal, de acuerdo al caso establecido. Entonces se pueden dar, siempre se mejoren las condiciones establecidas desde el punto de vista financiero y fiscal para la entidad territorial. Otro es la compensación de cuentas o conciliación de cuentas, acto pacto que se hacen con los particulares que tienen deudas con la entidad para obviamente hacer una conciliación y se puedan cumplir con las obligaciones respectivas. Hay otra que también es un referente importante. Lo interesante del asunto es que se realice de una manera muy profesional, con una asesoría bien encauzada que tiene que ver desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista jurídico.
es lo que tienen muy conocidas las famosas alianzas público-privadas. Si se realizan con un buen diagnóstico, con unas buenas proyecciones, un buen ejercicio que siempre y cuando favorezca a la entidad, bienvenida, teniendo en cuenta los parámetros y lineamientos que tienen las normas. Tenemos que llevar como referente la Ley 80 del año 93, la Ley 1150 del 2007, la Ley 1508 del 2012, que sean muy específicas, muy claras, muy contundentes, hasta cuánto tiempo pueden establecerse en esas alianzas público-privadas, y siguiendo esos parámetros o lineamientos, pues obviamente será muy beneficioso para la entidad territorial. Por allá, en la Ley 488 del año 98, la última reforma tributaria desde el punto de vista territorial, ténganlo en cuenta, desde el punto de vista territorial fue la última reforma que se ha hecho en Colombia frente a las entidades del Estado, entidades territoriales. En esa, por ahí en la ley, en el artículo 134 de la mencionada ley, se establece la titularización y el factoring. Específicamente busca generar espacios, oportunidades para que las entidades territoriales puedan generar mayores recursos. Y en ese caso de la factoring, fundamentalmente son operaciones financieras que le permiten a las entidades territoriales fundamentalmente vender la cartera vencida en firme con descuentos, siempre y cuando se ciña de acuerdo a la normatividad. Entonces podemos seguir esos parámetros o lineamientos que nos establece la norma y dar oportunidad para generar mayores ingresos o recursos a las entidades territoriales. Pues muy bien, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en una nueva edición de esta aula virtual relacionada al tablero Profe. Espero que nos sigan en Eduquivotos, nuestra plataforma, y que obviamente pueden en las redes sociales como Facebook e Instagram. Hasta una pronta oportunidad. También les reitero que si tienen alguna sugerencia, algún tema que se quiera hablar frente al tablero Profe, con mucho gusto. Hasta una próxima oportunidad. ¿Habla por todos en esta sala? Sí. Bien, es importante estar claro. Si te ha gustado nuestro video, ¿Lo está? Sí, señor. Este parece un buen momento para beber y de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo para la acción.